Continuando con la serie de encuentros virtuales que presenta la Secretaría de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Esperanza en el ciclo Historias que son historia, presentaremos el micro Orígenes de San Agustín, enviado por las historiadoras Aurora Beltramino de Marzoni y Gloria Beltramino de Bertotti, fundadoras e integrantes del Centro de Estudios e Investigaciones Históricas del Departamento de las Colonias. En este trabajo exponen los acontecimientos que culminaron con la fundación de la colonia San Agustín hace 150 años. La localidad de San Agustín tuvo un pasado pleno de vivencias emprendedoras. Factores determinantes, tales como la ubicación próxima al puerto de Santa Fe y la fertilidad del suelo, posiblemente ofrecían las condiciones geográficas óptimas para un futuro promisorio, razón por la cual los inmigrantes del siglo XIX hicieron de esta colonia uno de los primeros lugares de asentamiento humano de la provincia. Sabemos que estas tierras atesoran en sus entrañas hechos acaecidos en la época de la organización nacional que no fueron registrados oficialmente en su momento. Nuestra tarea de investigación, que lleva más de 5 décadas, trata de ensamblar los relatos de primeros pobladores, los vestigios de lugares relacionados a hechos históricos, con los datos que se registran en archivos locales, departamentales, provinciales y nacionales. Nuestro objetivo es darlos a conocer y enriquecer la historia de la región. Gracias a los organizadores del ciclo Historias que son historia. Acontecimientos históricos anteriores a la fundación de San Agustín. Primitivos moradores, reducciones, primeros propietarios de la tierra que hoy comprende la colonia de San Agustín. Los pueblos originarios que habitaban el suelo que hoy ocupa la provincia de Santa Fe, en la región centro-oeste, pertenecían a dos grandes grupos, los chanatimbúes y los tobas y afines o guaycurúes. Este último grupo étnico comprendía a los avipones y mocovíes, que fueron motivo de constante peligro para Santa Fe durante 200 años. Los terrenos que hoy conforman la colonia de San Agustín pertenecieron desde el año 1755 a Juan José de la Icosqueta, que los obtuvo de la Real Corona Española por gracia de merced, como recompensa del desempeño a su servicio. Dichos territorios, a partir del año 1807, fueron reconocidos como Campo de Malaquías, ya que serían heredadas por su nieto, el sacerdote del clero secular Malaquías Duarte Neves, aunque a causa de situaciones legales, la herencia nunca logró ser concretada. En los límites sureste del territorio sanagustinense, situado en la actualidad junto al arroyo y el Monte de los Padres, la Compañía de Jesús había edificado un oratorio y aposentos, que según la tradición oral eran depósitos de productos manufacturados para ser trasladados a Buenos Aires. En el año 1767, con la expulsión de los jesuitas de América por orden del rey de España Carlos III, cambió la realidad. Esas edificaciones quedaron abandonadas y como en su entorno había ombúes, comenzaron a tejerse leyendas conocidas como de los ombúes de Malaquías.
Para referirnos de nuevo a los aborígenes, estos primitivos moradores, después de 1810, fueron perseguidos para erradicarlos de la región centro-oeste de la provincia. A mediados del 1800 se logró agrupar a importantes parcialidades en reducciones. Las guerras de la independencia y de la organización nacional llevaron a nuevos levantamientos que costó mucho sostener. En el contexto de nuestra zona, en el año 1825, el brigadier Estanislao López buscó en el norte santafesino, San Jerónimo del Rey, hoy Reconquista, a un grupo de avipones que quedó abandonado a causa de la ya mencionada expulsión de los jesuitas. Los trajo en caravana, por tierra y por agua. Estos bravos descendientes de guaycurúes peregrinaron con la imagen de San Jerónimo hasta radicarse en la antigua posta El Sauce. Allí fundó la reducción indígena de San Jerónimo del Sauce, que hoy conocemos como una localidad del departamento de Las Colonias. Con esos aborígenes, sumados a su ejército, el brigadier dominaba la zona, que también incluía al fortín El Tala, situado dentro de la superficie que hoy corresponde al distrito de San Agustín. Postas y fortines. Desde el año 1748 aproximadamente, la Real Corona Española reincorporó diversos servicios públicos que había cedido a particulares en siglos anteriores, con el fin de brindar el servicio público de correos y estafeta, formándose la Real Renta de Correos, Postas y Caminos. Después del año 1810, los mismos pasaron a depender de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Desde ese entonces, en el lugar que hoy ocupa nuestra colonia, ya habría existido la posta para brindar servicios públicos fijos. En cada posta había un maestro de posta, contratado por las autoridades gobernantes, con 2 ayudantes y 2 voluntarios. Los chasquis de a caballo eran los encargados de distribuir las mensajerías, lo que hoy conocemos como carteros. También circulaban carretas, chatas o diligencias. La posta no podía existir sin el fortín. Siempre estaban situados a corta distancia entre sí, y este último actuaba a modo de policía cuidando a carruajes del asalto de malhechores. Dentro de la superficie que hoy corresponde a nuestro distrito, funcionaban la posta del Bajo, sobre el Camino Real Santa Fe-Córdoba, y el fortín El Tala, que estaba situado a 1 legua, 5 kilómetros al este a Campo Traviesa. A su cargo había un comandante, 25 soldados con sus familias. Estaba dotado de la comandancia, el mangrullo, 2 cañones, el rancherío y la caballada. Todo eso rodeado de palos a pique, en un suelo con lagunas y espinillos. Hoy, a la vera de la autovía nacional número 19, a la altura de los kilómetros 13 y 14. Combate del Tala. Es necesario mencionar que el 15 de junio de 1838 falleció el brigadier Estanislao López y se desató el desorden y la lucha por ocupar la gobernación de Santa Fe. En las inmediaciones del fortín antes descripto se llevó a cabo el combate del Tala, el 2 de octubre de 1838. El enfrentamiento se produjo entre las fuerzas de Juan Pablo López, hermano del fallecido brigadier, con ayuda de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires,
y el bando del depuesto gobernador Domingo Cullen con fuerzas de Santa Fe y Entre Ríos. Este suceso dejó gran resentimiento en nuestra provincia, puesto que perdieron la vida el sargento mayor José Manuel Echagüe, hermano del gobernador entrerriano, y numerosos jóvenes hijos de familias tradicionales santafesinas. Juan Pablo López resultó vencedor y la Junta de Representantes al día siguiente, 3 de octubre de 1838, lo nombró gobernador. Continuaron por años las luchas por la organización nacional y provincial, hasta la Batalla de Caseros, que se llevó a cabo en el año 1853, y después de ella se promulgó la Constitución Nacional en la ciudad de Santa Fe, que implementó, entre tantas medidas, traer al país mano de obra europea, cuyas familias ocuparon las Pampas Vírgenes. Y fue por esos tiempos cuando en la región centro-oeste santafesino surgieron numerosas colonias. En 1856 se fundó Esperanza, la primera colonia agrícola organizada del país, y en 1858 San Jerónimo Norte y San Carlos. Sucedió entonces que destacados colonizadores de San Carlos y diversos inmigrantes europeos comenzaron a levantar industrias molineras y a dedicarse a la explotación agropecuaria en el campo Malaquías, probablemente antes que Mariano Cabal comprara esas tierras en el año 1867. Los molinos harineros en el campo Malaquías. En la segunda mitad del 1800, con la siembra extensiva de trigo, adquirió importancia la industria molinera en nuestra zona, que contaba con una tahona, implemento muy rudimentario para la molienda de grano. Constaba de una rueda de madera dura o piedra, que la hacían girar con tracción a sangre, es decir, con caballería. Este sistema se utilizó durante las primeras cosechas. Dicha tahona pertenecía a Bekenen, un reconocido empresario vecino del lugar. Estaba instalada a la derecha del actual arco de la entrada del pueblo. Además, contaba con 3 molinos harineros: el de Nicolier, situado a la vera del Camino Real a San Carlos, hoy llamado Paraje Bajo las Tunas o Campo Capelo. Del mismo quedan la chimenea y ruinas de la casa familiar. Otro tan importante como el de Nicolier era el de Taberna, situado en la actual planta urbana, esquina suroeste de la plaza. Parte de dicha construcción hoy la ocupa el Museo Histórico Regional de San Agustín. Dentro del mismo plano de la edificación aún existe la sala donde funcionaban las máquinas y el sótano. El tercer molino fue el de Arseno, ubicado en la manzana noroeste de la plaza, frente al actual centro cívico. Funcionó muy poco tiempo a causa del temprano fallecimiento de su propietario. Estas unidades productivas aportaron al crecimiento económico del país en la época que a la Argentina se la denominaba el granero del mundo. Emplazamiento primitivo de San Agustín antes de 1870. Según la tradición oral y los restos de edificación, podemos afirmar que a pocos kilómetros al oeste de la actual traza urbana se encontraba un asentamiento humano dispuesto a formar un pueblo.
Este proyecto fue abandonado a causa de las inundaciones en la parte destinada a la plaza, para establecerse en un sitio más alto. Estos primeros colonizadores, en su mayoría inmigrantes italianos de la región del Piamonte, para mencionar ese traslado decían en dialecto piamontés, «Anduma la loma», con lo que deseaban expresar, «vamos a la loma». Así fue como la población se agrupó en torno a la importante fuente de trabajo instalada, el molino de Michele Taverna. 1870, disolución del Fortín El Tala. Formación de la colonia de San Agustín. En ese entonces, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Mariano Cabal, por decreto nombró a Máximo Cejas, comandante de esa guardia militar, comisario general de campaña en el departamento capital, cargo que ocupó en Santo Tomé hasta el año 1876. También, como recompensa de ese desplazamiento, recibió 7 concesiones y 3 cuñas de terreno. A partir de estos hechos, a fines de 1870, el gobernador Mariano Cabal inició las ventas de terreno de su propiedad con el fin de organizar la colonia de San Agustín.